Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión lo que vamos a empezar a trabajar es un poco lo que es la regla de 3 simple, ¿sí? Vamos a trabajar tanto la regla de 3 simple directa como la regla de 3 simple inversa, ¿sí? Cabe aclarar acá que estas dos reglas, ¿sí?, se desprenden de lo que se conoce como funciones directamente proporcionales e inversamente proporcionales, ¿sí? Esto tiene un porqué, tiene un análisis previo a todo esto. Lo que vamos a trabajar acá es solamente la aplicación de lo que es la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa, que como cada parte se menciona, ¿sí?, esto está ligado a lo que son magnitudes directamente proporcionales y esta está ligada a lo que se conoce como magnitudes inversamente proporcionales, ¿sí? Por eso de directa e inversa. Bien, ahora vamos a analizar qué pasa cuando nosotros tenemos magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. En el primer caso, que tenemos directamente proporcionales, o sea, para aplicar una regla de 3 simple, tengo que analizar esto de que si ambas magnitudes van a aumentar, ¿sí? Eso tiene que suceder para que yo pueda trabajar a través de la regla de 3 simple de manera directa, ¿sí? Bien, entonces fíjense, esta magnitud, si yo seguiría agregando valores, tendrían que ser crecientes, y de este lado los valores que voy a obtener a partir de de la regla de 3 simples también va a ir aumentando. Bien, entonces fíjense que este número que está acá, el valor de x, debe ser mayor al valor de 5. ¿Por qué? Si de 2 pasé a 8, de 5 tengo que pasar a un número mayor, ¿sí? Por eso son magnitudes directamente proporcionales. En el caso de la regla de 3 inversa, pasa lo contrario, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero con lo contrario? Cuando una va a ir aumentando, la otra va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces acá el número que debería aparecer en el lugar de la x va a ser un número menor a 5. ¿Bien? Entonces, si tengo dos magnitudes que son directamente proporcionales, puedo aplicar la propiedad de el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Es decir, vamos a poner acá abajo, 2 por x va a ser igual a 8 por 5. Fíjense que lo que estoy haciendo acá es una especie de multiplicación cruzada, entre comillas, ¿sí?, en donde multiplico 8 por 5 y 2 por x, ¿sí? Entonces una regla, llamémosla memotécnica. Ahora, de acá, 2 que está multiplicando pasa para acá dividiendo, pasa entre comillas. Entonces esto me va a quedar 8 por 5 dividido 2. Por lo tanto, x, 5 por 8, 40, dividido 2, me va a quedar 20. Por lo tanto, el valor de x es 20. Bien, fíjense, ¿sí?, que acá, en esta regla de 3 simple directa, podemos pensar también, ¿sí?, lo que normalmente hacemos. ¿De dónde viene? Fíjense, nosotros generalmente lo que hacemos es 8 por 5, multiplicamos cruzado y después dividimos por el 2, que es básicamente lo que estamos haciendo. Una vez que ya se acuerdan de memoria ese paso, ya directamente arrancan desde acá. No es necesario aplicar lo que ya se conoce como el producto de los medios es igual al producto de los extremos, en una propiedad de las proporciones. Entonces ya me va a alcanzar con acordarme de que es este por este dividido este, o sea, multiplico cruzado, divido derecho. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las magnitudes inversas, ¿sí?, la regla de 3 inversa. Acá, fíjense que acá lo que hicimos fue multiplicar cruzado, ¿sí? Para la regla de 3 simple inversa, lo que tengo que hacer es multiplicar derecho, ¿sí? Es decir, hacer 2 por 5 es igual a 8 por x. ¿Bien? Entonces me va a quedar este 8 que está multiplicando, pasaría dividiendo, entonces me va a quedar así, 2 por 5 dividido 8. Entonces acá me va a quedar que x es 2 por 5, 10. Me va a quedar que es 10 octavos, ¿sí? Que si yo a esto lo simplifico, ¿sí?, lo puedo dividir por 2, me va a quedar 5 cuartos. Fíjense que esta magnitud disminuyó, ¿sí?, fue para abajo. Bien, entonces fíjense que acá sucede lo mismo. Después, esta parte de acá
no va a ser necesaria acordársela de memoria, solo lo que van a tener que hacer es que ahora voy a multiplicar derecho, ¿sí? Y después lo divido cruzado, ¿sí? A diferencia de que era multiplico cruzado, acá divido cruzado, acá divido derecho y acá multiplico derecho, ¿sí? Esta es una manera memotécnica de acordarse cómo resolver lo que son las reglas de 3. Simple, directa e inversa. Bien, ahora vamos a analizar cómo calcular porcentajes, ¿sí? Pero antes de calcularlos, vamos a explicar más o menos qué se trata del porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo acá, fíjense que les dejé anotado el 5%. O sea, tenemos que analizar y pensar, ¿no? Que cada vez que hablamos de porcentaje, como la palabra lo dice, estamos analizando una magnitud o una cantidad en relación a 100, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el 5%, si yo lo quiero leer de esa manera, digamos, lo tengo que pensar como 5 de cada 100, ¿sí? Eso significa el 5%, es decir, 5 de cada 100, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo calcular ese porcentaje, ¿sí? Una magnitud que esté representada a través de porcentajes, vamos a analizar cómo calcularla, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero, como dije recién, el 5% de, por ejemplo, 400, ¿sí? Hay varias maneras de analizarlo, ¿sí? Una es aplicando lo que es la regla de 3 simple que vimos anteriormente, la directa, la regla de 3 simple directa que vimos anteriormente, y la otra es a través de un cálculo de pensar el porcentaje como una fracción decimal, ¿bien? Vamos a arrancar por ese lado. Primero vamos a ir por el lado de la fracción decimal y después lo vamos a tratar de vincular un poco con lo que es la regla de 3 simple, para que vean que se puede aplicar de las dos maneras, ¿sí? 5% recuerden que era 5 de cada 100, ¿sí? Entonces el 5 de cada 100 para nosotros lo vamos a representar de esta manera, 5 de cada 100. Bien, 5 de cada 100 de 400. En matemática cuando hablamos de, ¿sí? Lo vamos a transformar en una multiplicación de 400, ¿sí? Esto es, multiplico y después divido. Quien se acuerda de lo que es simplificar, es bastante más simple. Fíjense, si yo puedo simplificar, acá abajo de este 400 hay un 1, puedo simplificar este 100 con este 400, dividiendo por 10 y dividiendo por 10, ¿sí? Acá me va a quedar 4, acá 1, acá 1 y acá 5. Y ahora lo único que tengo que hacer es 5 por 4, 20. ¿Bien? Eso es la manera de trabajarlo a través de lo que se conoce como una fracción decimal. Otra manera de trabajarlo esto es, hago la división 5 dividido 100, ¿sí? Que esto me va a dar 0,05, ¿sí? 0,05 y a eso lo multiplico por 400, que también me va a dar 20, ¿sí? Generalmente esta forma, ¿sí? Fíjense un pequeño detalle acá. El 5%, 0,05. Ahora, si yo quisiese el 7%, acá sería 0,07. Pero si se me ocurre calcular, por ejemplo, el 25%, va a ser 0,25. Este caso de acá, es muy útil cuando tenemos que utilizar calculadora, ¿sí? Son cálculos simples para la calculadora, ¿bien? En donde tengo que multiplicar el decimal que me da de hacer el porcentaje por la cantidad que tengo que analizar, ¿sí? Vuelvo a repetir, por ejemplo, si yo quiero el 37%, tendría que multiplicar por 0,37, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando el porcentaje excede a los 100? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el 120% de, vamos a analizar, qué sé yo, de 80. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo eso, lo puedo plantear de esta misma manera, ¿bien? En donde me va a quedar 120 de cada 100 por 80. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo, simplificar, ¿sí? Multiplicar, etcétera, etcétera, y ahí me va a quedar el resultado. ¿Bien? O bien, lo puedo pensar de esta manera. 1,2 por
80. ¿Sí? Fíjense que esta expresión, si yo en la calculadora pongo 1,2 por 80, ya directamente me va a dar el porcentaje que corresponde. ¿Bien? Y esto me va a dar como resultado 96. Recuerden que esta manera es la más sencilla de aplicar cuando tengo una calculadora a mano, ¿sí? Siempre es al porcentaje, lo divido por 100, ¿sí? Y después lo multiplico por la cantidad que estoy analizando. Bien, ahora vamos a pensar lo mismo, o sea, el porcentaje, pero abordado desde lo que vimos al principio del video, que es esto de la regla de 3. Simple, ¿sí? Directa. ¿Sí? Acá tenemos que aplicar lo que se conoce como regla de 3 simple directa. Bien, para empezar, tenemos que identificar cuál es la cantidad que va a representar para mí el 100%. O sea, para mí el 100% van a ser los 400. Es decir, el 100% van a ser los 400. Bien, ahora yo lo que quiero averiguar es el 5% a cuánto va a equivaler. Recuerden, como hablamos en regla de 3 simple directa, era multiplico cruzado y divido derecho, es decir, 5 por 400 dividido 100. Bien, entonces a X lo saco haciendo 5% por 400 dividido el 100%. Entonces acá, ¿sí? Me va a dar como resultado cuando haga. Acá lo que puedo hacer es simplificar de esta manera y me queda 5, el porcentaje también lo puedo simplificar, entre comillas, y 5 por 4 me va a quedar 20. ¿Sí? Ahí pude calcular el porcentaje, el 5% de lo que son los 4. Bien, ahora, si queremos pensar lo que es el 120% de 80 y lo queremos analizar desde la regla de 3 simple, como lo hicimos en el caso anterior, también pensamos lo mismo. ¿Qué cantidad es la que representa para mí el 100%? En este caso va a ser 80. Entonces me va a quedar que el 100% representan los 80. ¿Sí? 80 acá esto es una magnitud, es decir, puede ser cualquier cosa. 80, no sé, por decir 80 pesos, 80 lo que sea. Bien, esto solamente estamos trabajando con números, dejando de lado un rato las magnitudes, las unidades, perdón. Y quiero analizar el 120%. ¿A qué cantidad representa? Vuelvo a aplicar lo mismo, multiplico este por este y lo divido por este. Entonces me va a quedar que X va a ser igual a 120% multiplicado por 80 y dividido por 100. Sí, acá puedo simplificar este 0 con este 0, este 0 con este 0 y me va a quedar que X es igual a 96. ¿Sí? Y ahí de esas dos maneras puedo encontrar lo que es el porcentaje. Lo podemos hacer a través de fracciones decimales, a través de expresiones decimales y a través de una regla de 3 simple directa.